Y si pudiéramos hacer una foto, no con una cámara, sino directamente con la mente. Congelar un recuerdo, capturar una idea fugaz o incluso un sueño y verlo aparecer en una pantalla al instante. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una tecnología que, hasta hace nada pertenecía exclusivamente a la ciencia ficción. Tenemos sobre la mesa un artículo científico que presenta un sistema llamado Dream Diffusion. La promesa es, como poco, extraordinaria: convertir las señales eléctricas del cerebro, los electroencefalogramas o EEG, en imágenes de alta calidad. Así que hoy vamos a meternos hasta el fondo para entender cómo demonios funciona esto, qué puertas abre y, sobre todo, para separar el avance real del humo, porque la idea es increíble, pero los obstáculos técnicos para llegar ahí son, gigantescos. Empecemos por la parte inspiradora, por el sueño. El concepto que proponen es Thoughts to Image, de pensamientos a imágenes. Y las aplicaciones que sugieren en el propio estudio te dejan con la boca abierta. Por ejemplo, en el mundo del arte. Un artista visualiza una composición perfecta, una mezcla de colores única y normalmente en lo que tarda en coger el lápiz al pincel, esa chispa inicial ya se ha perdido, se ha diluido. Esto podría ser como una cámara instantánea para la imaginación. Una especie de Polaroid para las musas. Suena bien, sí, pero también suena un poco a magia. Totalmente. Y el nombre del sistema, Dream Diffusion, apunta a esa ambición final de poder, algún día, visualizar nuestros sueños. Pero bajando a aplicaciones más terrenales. Piensa en el potencial terapéutico. Para personas con dificultades de comunicación, como algunas formas de autismo o afasia tras un ictus. Podría ser una ventana a su mundo interior, una forma de expresar lo que ven o sienten cuando las palabras no sirven. De acuerdo. El para qué es potente. Nadie va a discutirlo, vamos. Pero el cómo. El cómo es donde yo empiezo a arquear una ceja. Porque la elección de la tecnología es, a la vez, lo más interesante y lo más problemático del asunto. ¿Te refieres a que usan EEG? Que es esa máquina enorme y carísima de los hospitales que te mapea el cerebro con una precisión bastante alta. No, usan un simple casco con electrodos. Y claro, la ventaja es obvia, y es lo que dirás ahora. Es que esa es la gran ventaja. El EEG es portátil, es barato, no es invasivo. Podrías tenerlo en casa. Democratiza la tecnología. Sí, claro, la saca del laboratorio y la acerca a un uso real. Esa es la clave. Sí, pero esa ventaja tiene un precio carísimo. La señal del EEG es un caos. Es increíblemente ruidosa y tiene una precisión espacial bajísima. La fMRI te dice con bastante exactitud: la actividad está en esta zona concreta del córtex visual. El EEG es como estar fuera de un estadio de fútbol lleno de gente. Oyes un rugido enorme y sabes que ha pasado algo, probablemente un gol. Pero no tienes ni idea de quién ha gritado, en qué grada ha sido, ni si ha sido por alegría o por enfado. Es una señal general, difusa. Es una analogía muy buena, sí. Entonces, aquí va la primera gran muralla, la pregunta fundamental que define todo el problema. Si tu materia prima, tu señal de partida, es ese rugido caótico, que además varía una barbaridad de una persona a otra, ¿cómo diablos esperas reconstruir a partir de ahí una imagen nítida y coherente? Es el principio básico de la informática. Basura entra, basura sale. Con una señal tan pobre, lo lógico sería obtener, ruido visual, manchas abstractas, una especie de test de Rorschach digital. Totalmente de acuerdo. Y esa es precisamente la cuestión que hace que este estudio sea tan interesante. No es que hayan ignorado el problema, es que han construido una solución increíblemente enrevesada y, en mi opinión, brillante para rodearlo. Cuando lo leí, tuve que parar y releer esa parte varias veces, porque no es una solución nada obvia. Imagínalo no como un solo sistema, sino como un equipo de 3 especialistas que no se conocen de nada, contratados para una misión casi imposible: traducir los pensamientos de una persona a dibujos. De acuerdo, te sigo. ¿Quiénes son esos especialistas? El primero es un lingüista experto en un idioma muerto. Este sería el codificador de EEG. Antes de hacer nada, lo encierras durante meses en una biblioteca llena de textos en ese idioma antiguo y casi indescifrable, que son miles de horas de datos de EEG. Para que aprenda, usas una técnica muy curiosa.
Le das los textos con palabras o frases enteras tachadas, y su único trabajo es adivinar qué falta. Así no memoriza, se ve forzado a entender la gramática, la estructura interna, la melodía de ese idioma cerebral. Un momento. Vale. Entiendo el concepto. Aprende la sintaxis del EEG. Pero eso es solo la estructura. ¿Cómo sabe que una frase cerebral concreta significa perro y no coche? Aprender la gramática de un idioma no te da el vocabulario. ¿De dónde sale el significado? Ahí está. Es que en este primer paso aún no lo sabe. El lingüista es un experto en la estructura del idioma, pero no tiene ni idea de lo que significan las palabras. Y ese es justo el siguiente problema. Porque ahora, en la segunda fase, metes en la misma habitación a un artista prodigioso. Este artista es Stable Diffusion, un modelo de IA que puede dibujar cualquier cosa que imagines con un detalle increíble. Pero tiene un problema. Es un genio, pero solo habla un idioma. Necesita que le des las instrucciones en forma de texto. Y claro, nuestro lingüista de EUIGE no sabe hablar en texto. Tenemos a 2 expertos en una sala que son incapaces de comunicarse. Un callejón sin salida. Exacto. Tienes al lingüista generando una representación interna de la señal cerebral y al artista esperando una orden de texto. Es lo que el artículo llama el problema de la alineación. Sus espacios latentes, sus mundos mentales, son incompatibles. Y aquí es donde entra el tercer y último miembro del equipo, la pieza que hace que todo funcione, un director de arte bilingüe. Este director es un modelo de IA llamado CLIP. CLIP, que fue entrenado para entender la relación entre imágenes y el texto que las describe. Y sabe cómo se describe la palabra perro. Así que el proceso de entrenamiento es fascinante. Un sujeto está viendo la foto de un perro. El director de arte, o sea, CLIP, coge esa foto y por otro lado mira la interpretación que el lingüista, el codificador de EEG, está haciendo de la señal cerebral del sujeto. Y entonces empieza a darle órdenes al lingüista. Le dice en plan, oye, tu interpretación de esa señal cerebral no me sirve. El artista no la entiende. Modifícala. Ajústala. Cambia tu traducción hasta que cuando se la des al artista, éste empiece a dibujar algo que a mí me recuerde a un perro. O sea, que no es una traducción directa. Es un proceso de ensayo y error supervisado. El director de arte fuerza al lingüista a aprender a traducir de verdad, usando el resultado del artista como guía. Has dado en el clavo. Es un entrenamiento a 3 bandas. El director de arte obliga al lingüista del LG a retorcer su idioma interno hasta que se alinea con el idioma que el artista de Stable Diffusion puede entender. Es como crear una piedra roseta a medida para el cerebro de cada persona. Una solución, tremendamente elegante para un problema que parecía irresoluble. Vale, la arquitectura, la idea del director de arte bilingüe, es ingeniosa. Tengo que concederlo. Suena bien en la pizarra, pero la teoría es una cosa y la práctica es otra. Quiero ver el portfolio de ese artista. Después de todo este proceso tan complejo, ¿qué es lo que se dibujó realmente? La prueba definitiva está en las imágenes. Y es ahí donde se ve el salto. El estudio compara sus resultados con un método anterior llamado Brain to Image, y la diferencia es abismal. Es como comparar un dibujo infantil con una fotografía. En la comparativa muestran imágenes de distintas categorías que veían los sujetos. Aviones, pandas, calabazas de Halloween. Con el sistema antiguo, los resultados son, siendo generosos, abstractos. Manchas de colores, borrones. Si te esfuerzas mucho, puedes llegar a intuir la silueta de un avión. Son más bien pesadillas visuales. Ruido visual, como predecía. Exacto. En cambio, con Dream Diffusion, las imágenes son claras y, lo más importante, representan el concepto correcto. Donde antes había un borrón naranja, ahora hay una calabaza de Halloween perfectamente reconocible, con sus ojos triangulares y su boca tallada. Donde había una mancha blanca y negra, ahora hay un oso panda comiendo bambú. El sistema ha entendido que la idea que había en el cerebro era panda y ha generado un panda, no un simple manchurrón. De acuerdo. La mejora en reconocer la categoría del objeto es innegable. Pero un análisis honesto se fija tanto en los aciertos como en los fracasos, y el propio estudio, cosa que les honra, presenta una sección de casos fallidos, y para mí esos errores son mucho más reveladores sobre el estado real de la tecnología que los aciertos. ¿Te refieres al caso de la flor? Me refiero al caso de la flor y la pizza, que es espectacular. El sujeto está viendo una foto de una flor, una margarita rosa y blanca. Y el resultado que genera el sistema no es una flor equivocada.
ni una flor borrosa. Son dos imágenes distintas y bastante claras de una pizza. No es un error sutil, es un fallo garrafal. En otro caso, el sujeto ve un bolso de mano negro y la máquina genera una cámara de fotos antigua. Cierto, los ejemplos son llamativos. Son cruciales, porque lo que nos dicen estos errores tan bestias es que el sistema no está viendo lo que la persona ve, no está reconstruyendo la imagen visual de su córtex. Lo que está decodificando es información de grano muy grueso, a nivel de categorías o conceptos muy generales. Confunde una flor con una pizza. Eso nos dice que la promesa de visualizar tus recuerdos con detalle sigue estando a años luz. Aún no puede leer los matices de un pensamiento. Pero aquí es donde yo propongo una vuelta de tuerca, que es la que sugieren los propios autores del estudio. Y si no son errores, en el sentido estricto, sino más bien pistas. Pistas increíblemente valiosas sobre cómo nuestro propio cerebro organiza la información. Quizás no son fallos de la máquina, sino una ventana a los atajos de nuestra mente. Eso es una justificación muy elegante para un resultado que en la práctica es un desastre. Explícate. Pensemos en los ejemplos a un nivel muy básico, casi primitivo, que tienen en común una flor, como una margarita, y una pizza. Ambas son objetos más o menos redondos, con un centro de atención claro y elementos que radian hacia afuera, ya sean pétalos o ingredientes. O el bolso y la cámara. Ambos son objetos de un tamaño similar que se sujetan con la mano, a menudo oscuros y con formas rectangulares. La hipótesis es que el cerebro, en una primera capa de procesamiento, agrupa los objetos por estas características primarias: forma, color, función. O sea que el error de la IA podría estar revelando un atajo del cerebro. Podría ser que la señal cerebral para objeto redondo con un centro destacado es tan parecida para una flor y una pizza que el modelo, al no tener más información de detalle fino, se decanta por una de las opciones dentro de esa gran categoría conceptual que ha aprendido. No es que la máquina confunda los objetos, es que la señal cerebral de origen para ambos es ambiguamente similar en esa primera capa de abstracción. Es una hipótesis fascinante, lo admito. Como herramienta para la neurociencia, para intentar mapear ese espacio de conceptos del cerebro, podría ser muy útil. Pero no cambia el hecho de que, para el objetivo principal de reconstruir una imagen fiel, sigue siendo un fallo. Si un artista quiere visualizar la flor que tiene en mente y el resultado es una pizza de pepperoni, la herramienta no funciona, punto. No podemos empezar a definir el éxito solo porque el fracaso es académicamente interesante para un neurólogo. No, claro, desde el punto de vista del usuario es un fallo, pero nos da una hoja de ruta muy clara de lo que falta por mejorar. La capacidad de capturar esa segunda capa de información, los detalles finos que distinguen un objeto de otro dentro de la misma gran categoría. Bien, creo que hemos llegado al núcleo del asunto. Si tuviéramos que resumir, el problema fundamental es que la señal de un electroencefalograma es un punto de partida terrible. Es ruidosa, de baja resolución, y su idioma no tiene nada que ver con el de los modelos que generan imágenes. Y la solución que propone Dream Diffusion es esta arquitectura tan ingeniosa del equipo de 3 especialistas. Primero, el lingüista que aprende la gramática del EEG. Segundo, el artista genial pero monolingüe, que es Stable Diffusion. Y tercero, y más importante, el director de arte, bilingüe, Clip, que fuerza a los otros dos a entenderse en un proceso de entrenamiento a 3 bandas. Y el veredicto actual es que este equipo consigue un resultado notable. Demuestra por primera vez de forma convincente que se pueden generar imágenes reconocibles a partir del EEG, acertando muy bien la categoría general del objeto. Pero aún comete errores conceptuales muy básicos, como los casos de la pizza flor o el bolso cámara, lo que nos indica que aún está muy lejos de poder leer pensamientos detallados o reconstruir imágenes con fidelidad. Completamente de acuerdo. Es un primer paso de gigante, pero un primer paso al fin y al cabo. Y para terminar, me gustaría lanzar una idea que va un poco más allá de lo que analiza el artículo. Todo el estudio se centra en reconstruir imágenes que los sujetos estaban viendo en una pantalla. Es decir, replicar una percepción. Pero la verdadera frontera, lo que a mí me vuela la cabeza, es qué pasará cuando esta tecnología evolucione y se aplique a cosas que solo estamos imaginando. A pensamientos puramente internos. Exacto. Podríamos algún día compartir no la foto de un recuerdo, sino la sensación visual de ese recuerdo con sus colores alterados por la emoción, sus bordes borrosos, tal y como lo vemos en nuestra mente. Y podemos ir todavía más lejos. ¿Qué pasaría si intentamos visualizar un concepto abstracto
¿Qué imagen generaría la señal cerebral de alguien pensando en la nostalgia, en la justicia o incluso al escuchar una melodía que le emociona? ¿Qué forma visual tiene el concepto de libertad? Esa es la verdadera puerta que abre esta investigación, la posibilidad, aún lejana, de no solo replicar la vista, sino de empezar a visualizar el pensamiento mismo. Con esa idea en el aire, cerramos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.